Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, buongiorno. buenos días. La lettera ai Galati, La carta a los Gálatas, la lettera ai Galati la carta a los Gálatas riporta un fatto piuttosto relata sorprendente. un hecho bastante sorprendente. Come abbiamo ascoltato, Como hemos Pablo escuchado, dice di aver rimproverato Pablo Cefas, dice que hizo cioè una Pietro, corrección a Cefás, davanti alla es decir, a comunità di Pedro, Antiochia, ante la comunidad de perché Antioquía, il suo porque su comportamento non comportamiento era buono. no fue bueno. Cos'era successo di ¿Qué così había grave sucedido tan grave da obbligare Paolo a para obligar a rivolgersi in Pablo termini duri, a dirigirse en términos addirittura a duros, Pietro? incluso a Pedro? Forse Paolo ha Quizá esagerato, Pablo ha ha exagerado, lasciato troppo ha spazio al dejado suo demasiado carattere senza espacio a su sapersi carácter trattenere. sin saber contenerse. Vedremo che non è così, Veremos que no es así, ma che ancora una volta è sino in que una vez gioco más está en il juego rapporto tra la la legge relación entre la e ley la libertà. y la libertad. E dobbiamo tornare su questo tante volte. Y debemos volver sobre esto muchas Scrivendo veces. ai Galati, Escribiendo a los Paolo Gálatas, menziona volutamente questo Pablo episodio menciona che a era accaduto ad propósito este Antiochia episodio que había anni sucedido prima. en Antioquía años Intende antes. ricordare ai cristiani Intenta quella recordar a los comunità che cristianos de non esas devono comunidades assolutamente dare que no deben ascolto a quanti absolutamente escuchar predicano la a los necessità que predican di farsi la circoncidere e necesidad de quindi cadere circuncidarse sotto la legge y con por tutte tanto le sue caer bajo la prescrizioni. ley con todas sus prescripciones. Ricordiamo che sono questi predicatori Recordemos que son fondamentalisti estos che predicadores sono arrivati fundamentalistas lì que llegaron allí e hanno creato confusione, y crearon confusión anche tolto la pace a quella y comunità. también quitaron la paz a esa comunidad. Oggetto della critica nei Objeto de la confronti di crítica Pietro hacia era il Pedro suo comportamento era nella su partecipazione comportamiento alla mensa. en la participación en A la un mesa. giudeo la legge A un judío, proibiva di prendere la parte ley le prohibía con comer i non ebrei. con los no Ma judíos. lo stesso Pietro, Pero el in mismo un'altra Pedro, circostanza, en otra era circunstancia, andato a Cesarea había nella ido casa a del Cesarea, centurione Cornelio, a la casa del centurión sapendo di Cornelio, trasgredire la legge. incluso sabiendo que Allora transgredía la ley. affermò, Dio mi ha Entonces mostrato che non afirmó, si deve chiamare Dios profano me o ha impuro mostrado que no se nessuno. debe llamar profano o Una impuro volta a ningún ritornato hombre. a Gerusalemme, Una vez que i volvió a cristiani Jerusalén, circoncisi, los cristianos fedeli alla legge circuncisos, mosaica, fieles a la ley mosaica, rimproverarono Pietro per questo suo reprocharon a Pedro comportamento. por este Ma lui si comportamiento suyo, giustificò dicendo, pero él se justificó mi diciendo, ricordai di quella parola del Signore che me diceva, acordé de aquella palabra del Giovanni Señor que battezzò decía, con acqua, Juan bautizó con voi agua, invece sarete battezzati pero con lo Spirito ustedes Santo. serán bautizados con el Se dunque Espíritu Dio ha Santo. dato a loro Si lo entonces stesso Dios les dono ha che dado ha el dato a mismo noi, don que nos dio a per aver nosotros, creduto nel Signore por haber creído en el Jesucristo, Señor Jesucristo, io ¿quién per era porre yo impedimento a Dio? para poner obstáculos a Dios? Ricordiamo che lo Recordemos Spirito que el Espíritu Santo Santo è venuto in quel momento vino en ese alla momento casa di a la Cornelio, casa de quando Pietro è Cornelio andato lì. cuando Pedro fue allí. Un fatto simile è Un hecho accaduto similar anche ad había Antiochia sucedido in también en presenza di Antioquía, Paolo. en presencia de Prima Pablo. Pietro stava a mensa Primero senza Pedro estaba a alcuna la mesa difficoltà con i sin ninguna cristiani dificultad con los venuti dal cristianos paganesimo. venidos del paganismo. Quando però giunsero in Pero città cuando llegaron a la alcuni ciudad, cristiani circoncisi algunos da cristianos Gerusalemme, circuncisos de cioè coloro Jerusalén, que venivano venían dal giudaesimo, del judaísmo, allora non lo fece più entonces ya no lo per hizo, non incorrere para no nelle loro incurrir critiche. en sus críticas. Questo state attenti. Lo sbaglio era che più attento Y alle tengan critiche, cuidado, a fare buona el figura, error era che a estar más rispettare atento a la las rivelazione. críticas, E questo è a grave quedar bien. agli Y occhi di esto Paolo, es grave a los anche ojos de Pablo, perché Pietro veniva imitato da también altri porque discepoli. Pedro era imitado por otros Primo discípulos. fra tutti Barnaba, El primero de che todos, con Paolo Bernabé, aveva que con evangelizzato Pablo proprio i Galati. había evangelizado precisamente Senza a los volerlo, Gálatas. Pietro, Sin quererlo, con quel Pedro, modo di fare, con esa forma de actuar, un poco sì, un poco là, un poco así, un poco acá, non chiaro, no claro, non trasparente, no transparente, creava di fatto creaba de hecho un'ingiusta divisione nella una comunità. injusta división en la comunidad. Io sono puro, Yo soy puro, io vado per questa linea, yo voy en io esta devo línea, così, questo non si yo può. debo ir así, esto no se puede. Paolo nel suo Pablo, rimprovero, en su reproche, e qui è il y aquí nodo está del problema,
el núcleo del problema. Pablo Pablo en su reproche utiliza un término que permite entrar en el fondo de su reacción. Hipocresía. Esta es una palabra que volverá muchas veces. Hipocresía. Creo que todos nosotros entendemos qué significa. La observancia de la ley por parte de los cristianos llevaba a este comportamiento hipócrita que el apóstol intenta combatir con fuerza y convicción. Pablo era recto. Tenía sus defectos, muchos. Su carácter era terrible, pero era recto. ¿Qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos, ten cuidado con ese que es un hipócrita, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la hipocresía? Se puede decir que es miedo de la verdad. El hipócrita tiene miedo de la verdad. Se prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Es como maquillarse el alma, como maquillarse las actitudes, como maquillarse la forma de actuar. No es la verdad. Tengo miedo de proceder como yo soy y me maquillo con estas actitudes. Y fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad. Y así se sustrae fácilmente a la obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. Fingir te lleva a esto, a las medias verdades. Y las medias verdades son una farsa porque la verdad es verdad o no es verdad. Y las medias verdades son esta forma de actuar no verdadera. Se prefiere, como he dicho, fingir en vez de ser uno mismo, y fingir impide esa valentía de decir abiertamente la verdad. Y así se sustrae de la obligación, y esto es un mandamiento, de decir siempre la verdad, ser veraces, decirla donde sea, decirla a pesar de todo. Y en un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la hipocresía. Esa sonrisa que no viene del corazón. Ese buscar estar bien con todos, pero con nadie. En la Biblia se encuentran diferentes ejemplos en los que se combate la hipocresía. Un bello testimonio para combatir la hipocresía es el del viejo Eleazar, a quien se le pedía que fingiera comer carne sacrificada a las divinidades paganas para salvar su vida. Fingir que la comía, pero no la comía. O fingir que comía la carne de cerdo, pero sus amigos le habían preparado otra. Pero ese hombre, temeroso de Dios, responde: no es digno de nuestra edad fingir con el peligro de que muchos jóvenes, pensando que a los 90 años Eleazar se ha pasado a las costumbres extranjeras, a su vez, por culpa de mi simulación, por un poco más de vida, se pierdan por mi causa y procure tal deshonra y mancha a mi vejez. Honesto, no entra en el camino de la hipocresía. Qué hermosa página sobre la cual reflexionar para alejarse de la hipocresía. También los evangelios relatan diferentes situaciones en las que Jesús reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos en el exterior, pero dentro están llenos de falsedad y de iniquidad.
Si tienen un poco de tiempo hoy, tomen el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y vean cuántas veces Jesús dice hipócritas, 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 y desvela qué es la hipocresía. El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en el rostro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto, no es capaz de amar verdaderamente. Un hipócrita no sabe amar. Se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de mostrar con transparencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar ser amigos con los colegas, mientras la competencia lleva a golpearles la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Es particularmente detestable la hipocresía en la iglesia. Y lamentablemente existe la hipocresía en la iglesia. Y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras del Señor. Que sea su lenguaje sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Hermanos y hermanas, pensemos hoy en esto que Pablo condena y que Jesús condena, la hipocresía. Y no tengamos miedo de ser veraces, de decir la verdad, de escuchar la verdad, de conformarnos a la verdad. Así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera que no sea la verdad significa poner en peligro la unidad en la iglesia, esa por la cual el Señor mismo ha orado. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos, hay algunos, pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.